yo no voy a perder la fe. Así sea un 1% de probabilidades, yo voy a creer en ese 1%. No voy a perder la fe. Y realmente así fue. Siempre la mantuve. Esperé el milagro hasta el final, sin darme cuenta que el milagro era que él estuviese en mi vida por 8 años. Porque así fue. Yo alejé a todo el mundo. Todos los amigos que nos habían apoyado en el momento en que Santi falleció, que seguían con nosotros en este momento, yo los alejé. Porque es que además nadie se atreve a preguntarte cómo te sientes después de que 2 hijos se te fueron. Mi embarazo fue perfecto. Yo creo que no me tenía que haber enterado, porque justo en la semana 26 que se hace el ecogenético, en donde te miden, además de ver las cavidades del corazón, si tiene bien todo el tema de la nuca, si la medida está bien, si sus extremidades tienen las medidas adecuadas. Él todo lo tenía bien. Siempre existió ese sentimiento de no sabemos hasta cuándo va a estar. De mi boca hacia afuera, lo único que salía, mi hijo va a vivir bien y va a estar bien. Pero siempre había una cosita en el medio de mi corazón que me decía así como, tienes que preparar todo, aprovecha al máximo el tiempo. En el momento en que a mí me dan la noticia, ya yo estaba embarazada. El sentimiento más fuerte era intentar dormir sabiendo que tenía un bebé en mi vientre, pero sintiendo lo que mi hijo sentía en agonía. El sentimiento más horrible fue cuando me dieron la noticia. Pero saber que mi hijo estaba sufriendo para mí era desesperante. Y en la madrugada me hacen la cesárea. Al parecer, después de la alimentación, yo le digo, ¿qué alimentación? Era para mañana la alimentación. No, es que le quitaron la sonda y entonces la alimentaron. En este caso tuvimos la mala suerte de que no le dieron mi leche, sino que le dieron fórmula. Y justo en ese tiempo había una fórmula que tenía una bacteria. No puede ser. Cuando tuve a Santi, me decían qué fuerte eres, qué valiente eres. Cuando falleció me dijeron qué fuerte eres y qué valiente eres. Y yo decía, ¿pero por qué? No entendía. Porque es que esa fue mi primera experiencia. Yo no sabía compararla con algo más. Además, con Ana Sofía me pasó igual. O peor, porque con Ana Sofía ni siquiera tengo recuerdos. Más que un proceso en una clínica. En cambio, ahora que tengo a Emiliano, puedo entender la maternidad desde otro punto de vista. Con Santi había como esa cosita que tú dices, es posible que se vaya antes que tú. En cambio con ella no, estaba bien. Y con todo y que me dijeron, esta pequeña ya nació bien. ¿Qué pasó? Hablemos Estilo Mamá Podcast es presentado por Platino Insurance. Bienvenidos a Hablemos Estilo Mamá, esta casita de esta servidora Katy Ferrer, que les recibe nuevamente, les abraza, las apapucha apretado. Yo les extraño, no crean. Me encanta leerlas, me encanta saber sus historias, me encanta hacer empatía con ellas, me encanta leer sus comentarios y sugerencias con toda la humildad del mundo, se los digo. Y por eso, en este episodio tan especial, vamos a repetir, por decirlo de alguna manera, vamos a reconciliarnos, vamos a volver a tratar una historia de las más conmovedoras que hemos tenido en esta mesa. Porque lo más importante es sembrarles a ustedes esa resiliencia, esa capacidad de fe, de transformación, de vivir etapas, de vivir fases. Y como sé que han conectado tantas y tantas miles de personas a través de esta historia, quiero que se haga más grande, quiero que llegue a más personas y a más corazones y familias que podamos transformar y llevar de la manito cuando Dios pone retos difíciles, pero donde si te separas de Él, haya una historia como esta que te reconcilie. Para eso hemos traído a nuestra invitada nuevamente a este podcast Hablemos Estilo Mamá. Antes de comenzar, por supuesto, recordarles que tienen 3 formas de darnos amor a todos los servidores que estamos aquí produciendo para ustedes. Con un like acá, con la suscripción, que es fácil, es clic y es gratis además, dejarnos un comentario, sugerirnos, por supuesto, y compartir esta historia para que más y más familias se unan a estos propósitos de ser una mejor sociedad, más empática, más servidora y, por supuesto, con más espiritualidad. Bienvenida, Johanna Báez. Conmigo otra vez, Johanny. Gracias. Yo creo que triplemente emocionada. Total. Hemos hablado tanto por WhatsApp que dijimos, oh my God. Esto va a ser, digamos, algo como un reencuentro de una historia que, lo decíamos tras de cámara, ha sido para mí una de las más conmovedoras. Y tiene tantas aristas. Y tú has podido, yo creo que desde el momento en que te abriste por primera vez a contar lo que fue aquí en este espacio, yo creo que también ha sido una transformación para ti. Al recibir incluso tantas historias del otro lado, tanta compasión, tanta empatía, y seguramente tú has sido un puente para muchas familias a las que tu historia entró por algo
y con un propósito. Ujú. Pero vamos a recapitular qué pasó en Giovanni cuando recibe a su primer hijo de 3 que has tenido. Fue esa expectativa enorme, voy a dar a luz, voy a hacer parto normal, me preparé para eso, fue un embarazo espectacular, todos los exámenes salieron bien, mi esposo y yo, 26, 25 años. Jóvenes. Tú vienes con toda la emoción. Y por supuesto, con el miedo también de que no sabes qué va a pasar porque ahora viene un bebé pero bueno, es justamente parte del proceso. Cuando él nace, que yo pujo 2 veces, porque gracias a Dios también fue súper rápido el proceso del parto, me lo ponen aquí y lo primero que siento es algo que no sé explicar, nunca he sabido explicarlo y todavía no lo sé explicar, porque fue como angustia con amor, con algo pasa, pero no sé qué es. ¿Ah, sí? Pero estoy feliz de que estés aquí, Dios te bendiga, aquí estoy, te amo. Pero sí sentía algo que no sé si era angustia, pero yo me imagino que es ese cordoncito que te conecta con tu bebé. Wow, instinto. Hay algo, el instinto, sí. Y eso nace con tu bebé. O sea, de hecho, cada vez que alguien me pregunta, no, tranquila, no te preocupes. Cuando tu bebé nazca, ese instinto se te despierta. Y si no se te despierta en ese momento, se te despierta al mes. Y si no, va a pasar. Correcto. Y sí, sentí una especie de miedo. Mi esposo volteó, él estaba emocionado. Y por supuesto, nos agarramos la mano y automáticamente se llevan al bebé y empieza la locura. Era como un maratón. Ok. Tú corres y no sabes a dónde vas a llegar, pero cuando llegas o sea, es como si nunca llegaras a la meta, porque siempre había algo nuevo. Empiezan todos los diagnósticos. Mamá, ¿a ti te dijeron algo? No, ¿por qué? Hay algo malo. Entonces mi esposo, ¿qué pasó? Claro, clínicamente te preocupas porque nos dijeron, es que el bebé está un poquito morado, necesitamos saber qué pasa. Y nosotros dijimos, todos sus exámenes salieron bien, no podemos saber si hay algo más. Ok, vamos a hacer los exámenes, autorizan a que hagan todo lo que tengan que hacer. Eso fue en la mañana, porque mi hijo nació a las 4:53 de la mañana, entonces fue un día completo de muchísimas noticias. Wow. Cuando pasan unas cuantas horas, que ya toda mi familia estaba en la clínica, empiezan a decirnos que por estar un poquito morado había que hacerle unos exámenes del corazón porque al parecer había nacido con cianosis. Entonces, claro, ahí es cuando evalúan el corazoncito y llega el pediatra y nos dice, ¿ustedes les dijeron algo? Todo el mundo era la misma pregunta. ¿A ustedes les dijeron algo y nosotros no nos han dicho nada? ¿Qué pasa? Si les habían dicho algo durante el embarazo. Sí, durante el embarazo. Y nosotros no, él viene bien, ¿qué pasó? Claro, cuando por fin llega el cardiólogo, mentira, primero aparece ¿Pediatra? No, el ginecólogo que me atiende en emergencia, porque a mi médico no le dio tiempo porque de verdad que el proceso de parto fue súper rápido. Entonces él no había llegado. Cuando aparece ella, que era una pelirroja que no se me olvida su cara, fue súper amable, me dice, mami, vamos a tomar en cuenta que el bebé tuvo la cianosis, vamos a hacer unos estudios. Y yo, ok, está bien, no pasa nada. Pero hay en riesgo de algo. Es que nació un poco achinado, no sabemos si eso puede ser compatible con síndrome de Down. Allí empieza todo el proceso. Yo, la verdad, hay cosas que no recuerdo. De hecho, en algún momento hablando con mi esposo, él me dice, mi amor, acuérdate que eso no fue así. Claro, porque es que si nos ponemos a analizar la historia, fueron demasiadas cosas en un mismo día. Claro. Además, lidiar con el hecho de que el bebé era preciosísimo y yo no podía creer que tuviese algo. Mi mamá estaba allí conmigo, yo estaba feliz, pero a la vez no entendíamos nada. Llegaron mis suegros. O sea, era como toda la emoción que ya normalmente un parto tiene. Pero entonces ahora era como una angustia. Una emoción abrumadora. Sí. Entonces, claro, ya al día siguiente sí nos dieron el diagnóstico que tenía un canal AB completo y eso significaba que la alta probabilidad de tener el síndrome de Down existía. Sin embargo, no te lo confirmaban. No me lo confirmaban. Cuando le hacen el eco es cuando ya nos confirman, mira, positivo el diagnóstico de canal AB completo, positivo el síndrome de Down, porque eso es una cardiopatía propia del síndrome de Down. Oh, wow. Nosotros automáticamente nos pasamos el switch, o el síndrome de Down, no me importa, hay que salvarlo. Correcto. Hay que salvarlo porque tenía... Ese canal AB completo significa que hay lo voy a explicar como más natural, porque clínicamente no es tan fácil. La división de la parte baja del corazón, que justamente divide las dos
las dos cavidades en donde están las válvulas, que es la parte eléctrica del corazón, no existía esa división. Okay. Por lo tanto, no habían dos válvulas. Había una válvula única. Entonces, eso había que hacer una transformación completa. Eso, si su corazón no funcionaba como debía ser, obviamente, él no iba a sobrevivir. El problema más grande era que a él la parte de la arteria pulmonar la tenía más ancha, que también era propio de esa cardiopatía. Había que reducirla porque estaba pasando mucha sangre hacia los pulmones. Y al haber mucha sangre en los pulmones, eso hacía que hubiese una hipertensión pulmonar. Sus pulmoncitos iba a haber un momento, es como si se hubiesen llenado mucha flema, pero en vez de flemas, de sangre. Ok. No había manera de sacar eso. O sea, que tu preocupación en ese momento no era que te estaban dando un diagnóstico de síndrome de Down, era que viviera. Que viviera. Y cosa aparte, este tipo de síndrome es diagnosticado en el embarazo. ¿En tu caso no pasó? No. ¿Y tú te hiciste todos los exámenes genéticos? Sí, yo creo que fueron cosas de Dios, porque mi embarazo fue perfecto. Yo creo que no me tenía que haber enterado, porque justo en la semana 26 que se hace el ecogenético, en donde te miden, además de ver las cavidades del corazón, te ven si tiene bien todo el tema de la nuca, si la medida está bien, si sus extremidades tienen las medidas adecuadas. Él todo lo tenía bien. Pero no solamente eso. A mí me vio el médico a las 26 semanas, pero al parecer nos habíamos equivocado en la cuenta. Y a la siguiente semana me repite el eco otro ecografista y tampoco lo ve. Wow. Entonces, definitivamente yo pienso que fueron cosas de Dios. Total. Vas a disfrutar tu embarazo. Además, mi bebé fue demasiado feliz siempre. Amén. Sí, ellos creo que tienen una condición de felicidad y alegría hermosa, infinita. ¿no? El síndrome de Down tiene esa condición en sí, ser feliz. Ser feliz. Wow. Y hacerte feliz. Sí, definitivamente. ¿Qué pasó en esa lucha por sobrevivir? Cuando por fin lo operan a los 14 días de nacido, que su operación fue un éxito, yo conocí ese sentimiento del que uno como mamá habla de me sacrifico, no me importa, que todo salga bien con él y que me duela a mí. Fue así. Mi esposo, imagínate, estaba cambiando de cargo y él estaba presentando una prueba y no podía estar el día de la cirugía. O sea, para él fue súper difícil porque no podíamos estar juntos. Y él presentando una prueba. Y entonces me decía, pero ¿por qué no dejas que yo me quede contigo? Yo, no. Tienes que ir a presentar la prueba porque es que si tú subes de cargo, vas a tener un horario que te permite llevar al gordo a la escuela y yo no voy a poder. Entonces, tienes que hacerlo porque él va a salir bien. Y claro, todo esto que lo recordamos con tanto cariño, decimos ahora qué increíble lo que uno es capaz de hacer automáticamente porque es un amor infinito. Y él me decía, claro, ya entiendo, ok, vamos a hacerlo. Presentó la prueba, obviamente después se vino enseguida. Estuvimos siempre ahí juntos. Ya luego, Santi sale de la recuperación, sale bien, empieza su proceso normal. A los 8 meses, colegio. De una vez. O sea, él llevó la vida lo más normal posible entre sus terapias ocupacionales, entre sus terapias físicas. Íbamos justamente al ortopédico infantil. Eso era de polo a polo, porque nosotros vivíamos en Guatire. Y en ese momento vivíamos en Caracas. Luego nos mudamos a Guatire y hacíamos todos nuestros esfuerzos. A los 4 años, que era la segunda cirugía pautada, le hacen la segunda cirugía. Era un poquito más complicada. Él sí tuvo sus complicaciones propias de la cirugía. Era el mismo equipo médico. Nunca cambiamos el equipo médico porque justamente la planificación se hizo con ellos. Eran 3 en total, 3 cirugías en total. Eso te lo dicen desde el primer momento. Te dicen, mire, él va a tener estas cirugías a tales edades. Sí. Wow. A los 14 días de nacido, máximo hasta el mes iba a ser. Esa se dio y se dio. Ese equipo médico fue espectacular. Yo creo que no pudimos haber tenido uno mejor porque de verdad que ellos se portaron muy bien. Y ella nos programó, la doctora Capechi nos programó para la segunda y la tercera. Yo recuerdo que en la segunda yo tenía un miedo adicional porque él ya estaba consciente de todo. A diferencia de que en la primera, si lo sedas, no pasa nada. En la segunda pasó. Una vez que ya lo terminan de despertar por completo, se despierta y tiene como unos ataques extraños como de miedo. Porque claro, fue sedado. Mucho tiempo después lo entendimos. Él fue sedado. Entonces nosotros teníamos que lidiar con el hecho de que sabía que lo estaban tratando y no podía hacer nada. Se quedaba inmóvil porque esa sedación era así. Estaba despierto, pero no podía hacer nada. Oh, wow. Entonces, trabajar esa parte, además. La cirugía primera fue por la espaldita porque me imagino que la entrada era más fácil para trabajar eso que iban a hacer. Pero en la segunda fue por delante. Entonces, claro, era
protegerlo más, él no quiso caminar, tuvimos que empezar nuevamente todo ese proceso. Y claro, fue como una especie de retroceso. Pero a la vez nosotros hacia lo que había adelante. que hacer. Vamos a ver, vamos a acompañarte. Y gracias a Dios, él viajó, lo trajimos a Disney, fuimos a España, viajamos. O sea, él llevaba la vida más normal que podíamos darle. Siempre existió ese sentimiento de no sabemos hasta cuándo va a estar. Sí, sentí ese miedo. Obviamente, en mi mente, de mi boca hacia afuera, lo único que salía, porque las palabras, era, mi hijo va a vivir bien y va a estar bien. Pero siempre había una cosita en el medio de mi corazón que me decía así como, tienes que preparar todo, aprovecha al máximo el tiempo. No puedes dejar pasar ningún momento. Hizo actos escolares, tuvo su bautizo, o sea, todo lo que podemos hacer lo hicimos. Creo que mamás como tú son más conscientes de que cada día hay que agradecerlo. Que cada día es un premio. Sí, dar todo por sentado nunca, pero si supieras que no. Okay. Porque es que el ser humano es así. Nosotros no somos perfectos y yo pienso que justamente de allí parte eso que nos unifica como seres humanos. Y esto lo puedo comparar también con el hecho de que de repente yo cuente mi historia y justamente cuando escuché las historias de los demás, la mía la veía ínfima. Wow. Entonces es cuando dices, este mundo es infinito y definitivamente todos somos iguales. Y lo que nos pase a cada uno es tan grande como lo que puedas observar en los que están a tu alrededor. Entonces yo de lo que sí puedo hablar mucho es de que definitivamente Dios me dio la bendición más grande. Porque sí, ciertamente lo experimentas distinto o de repente se te adelanta un poquito. Porque es un amor preventivo como agigantado, ¿no? Porque quieres aprovechar. Y todo lo que puedas lo agarras, y fotos, y videos, y no me pierdo esto. Claro. No, como que no tienes chance de, no me quiero equivocar, déjame prevenir esto. ¿Qué me trae eso como consecuencia? Ser tan sobreprotectora que no le permití quizá hacer procesos tan normales como intentar pedirme agua, sino que ya mamá estaba con el vaso de agua al lado. Okay. Entonces, claro, eso habla de otro tipo de cosas que no le permiten avanzar con toda la parte neurológica, que obviamente sabemos que sí había un retraso, pero posiblemente eso hubiese pasado un poco más rápido. Pero bueno, es parte también de todo lo que uno siente, porque es inevitable. Y además, hablando de duelos, yo pienso que eso es un duelo que nace en el momento en que te enteras de que no es el hijo que esperas. Y eso transcurre hasta el momento en que él se me va. Y luego de eso es otro tipo de duelo, que sigue con la entrevista. Wow. Porque es que es así. No, yo creo que no se detiene. Creo que cada cosa que va pasando te va alimentando y te va dando más. Y te transforma, si permites que te transforme. Claro. ¿Qué pasa después de esa operación a los 4 años? ¿Vivías en Venezuela? Sí. Ya luego empieza todo este tema político. Lamentablemente, en esas clínicas en donde él fue operado ya no se podía hacer. Nuestro seguro médico tampoco estaba ya abarcando por completo, entonces decidimos salir. Okay. Pasamos primero por Colombia. En Colombia nos atienden muy bien, pero era muy burocrático también el proceso, porque era bien parecido que en Venezuela. No logramos operarlo, pero ese médico nos da la pauta de conseguir uno acá en Estados Unidos, que fue el que lo operó la tercera vez. ¿Y en qué momento le toca la tercera Llegamos operación? aquí en 2019, él tenía 7. 7 años. Okay. Cumple en mayo los 8 añitos, le hicimos su fiesta, compartimos con él, hicimos todo. Ya empieza todo este proceso. Mira, Dios es tan maravilloso. Cuando yo llegué, que justamente el proceso migratorio también fue parte fundamental de todo esto. Nosotros llegamos, mi esposo llegó en julio de 2018, yo llegué en enero de 2019 con él, con el bebé. Y metí por desconocimiento, bueno, vamos a introducir el proceso migratorio. Hicimos un caso de asilo, obviamente teníamos todas nuestras pruebas. ¿Qué pasa? Que nos llaman a entrevista inmediatamente. Pero Dios es tan increíblemente bueno y sabio que cuando yo hago el proceso de Santi médico, ese simple proceso nos sirvió para que nos aprobaran una tarjeta
que cubría los gastos médicos. Oh, wow. Porque acuérdate que hay un proceso de 6 meses aproximadamente para que te llegue el social, el permiso de trabajo y todo este tema y puedas tener un seguro médico. Cierto. Él no lo tenía y él necesitaba ser operado. Claro. Entonces, todo fue sucediendo como debía ser. Aunque de repente por la parte migratoria no se estaba dando como era, ese papel nos permitió obtener lo que necesitábamos y por lo que vinimos acá. Correcto. Que era, pues, solucionar esa parte médica. Lo atienden maravillosamente. Le hacen las 3 cirugías que teníamos que hacer. Una era de los dientitos, justamente para evitar que cualquier infección pasara al torrente sanguíneo. Luego del estómago, porque él tenía una estenosis en el duodeno que no le permitía alimentarse bien. Eso era como una especie de retraso en la digestión. También es propio del síndrome de Down. Ok. Y es cuando en esa recuperación de la cirugía del intestino aparece el cirujano del corazón. Hola mamá, yo soy el cirujano, no recuerdo el nombre, el cirujano. Quiero operar a su bebé, él tiene unas condiciones excelentes para ser operado, está dentro de todo lo que necesitamos. Entonces yo le digo, y necesitamos que se recupere de esta cirugía del intestino, porque es que además él venía lidiando con ese intestino desde que nació. O sea, que tiene esas dos condiciones. La parte de intestinal y de corazón. Sí. Ok. Y entonces, claro, cuando él me dice, no te preocupes, ya solucionamos lo del intestino, entonces ahora vamos a avanzar y el corazón lo vamos a recuperar. Él es un buen candidato para hacer una reconstrucción total, que realmente era el plan. Era deshacer lo que se había hecho antes y rehacer y convertirlo en un corazón con 4 cavidades y 2 válvulas. Wow. Fueron, si no me equivoco, como unas 9 horas de cirugía. Wow. Oh my God. Eso era mi tía, que gracias a Dios, la hermana de mi mamá, mi madrina estaba aquí con su esposo, mi esposo y yo. Dios mío. Así como, ok, vamos a rezar, vamos a caminar, vamos a comer, vamos a subir, todo lo que te puedas imaginar en 10 horas. Cuando ese médico salió, o sea, y nos dijo, la operación fue un éxito. Oh my God. Yo tengo un video que es increíble, porque se nota toda la emoción que tuvimos en ese momento. Gracias a Dios mi hijo avanza positivamente, pero bueno, llega más o menos el día 10 y es cuando aparece uno de los médicos y me dice, ¿viniste solita? Porque mi esposo trabajaba en ese momento, me dejaba a las 7 de la mañana en la clínica, yo me iba a la casa como para intentar descansar un poco, él estaba muy bien cuidado allí. O sea, luego de la operación él queda hospitalizado. Queda hospitalizado. Okay. Y en esa cirugía todo fue tan complicado, o sea, no complicado, fue tan minuciosa que su pecho queda abierto para esperar que todo eso se siga mejorando y luego lo iban a cerrar. Yo siempre me quedé con las 3 complicaciones que él hizo en la segunda cirugía y lo tenía en mi mente. Y él siempre sufrió mucho, es propio de los niños con síndrome de Down, que sufren mucho de los pulmones, de la parte respiratoria. Y yo le decía a cada médico que llegaba, y los pulmones también. Claro. ¿Y cómo están sus pulmones? Porque él hace complicaciones pulmonares, porque él le ha salido edema pulmonar, porque él tuvo no recuerdo cómo se llama este proceso, pero es como un procedimiento que le hacen de una punción lumbar, pulmonar, pero es para sacar una grasita que se hace dentro de ese edema pulmonar, que es como un líquido. O sea, él hizo todas las complicaciones. Entonces, claro, en ese momento yo estaba como muy preocupada, pero como la medicina en cada país es distinta, pues por supuesto, aquí lo trabajaban de una forma y de repente no me escuchaban tanto como yo quisiera. Sin embargo, bueno, ese día el médico que me atiende me dice, si no estás solita, quiero conversar con usted. Yo te lo juro que creo que no hay sensación más horrible que la de ese día. Porque era como, te cortan por la mitad. Ahí viene algo, pues. Y automáticamente me dijo, lamentablemente el niño no está respondiendo como queremos que responda. Respiré profundo y le dije, ¿pero qué pasó? Entonces me dijo, al parecer hay una bacteria en el pulmón. Y entonces ahí automáticamente mi mente dijo, ok, ya yo entiendo por qué pregunté tantas veces esto. Porque es que nosotras no nos equivocamos. Total, tenías un instinto, pero... Es que es algo que es agudo porque, claro, tú vienes con una historia, eso no se te va a olvidar. Y en el momento en que tú empiezas a hablar,
O sea, a mí me preguntaban, ay, yo decía la enciclopedia completa. Claro. Ahorita se me han olvidado los términos, pero antes, sí, porque la válvula tricúspide y una enciclopedia. Claro. Y cada cosa que me preguntaban, ahí estábamos mi esposo y yo, pum, respondiendo todo lo que necesitaban. Ustedes se ducharon completamente en la parte teórica, por decirlo de alguna manera, de la condición, justamente para estar preparados en todo y para tener como que poder debatir incluso con los médicos las 100%. situaciones, las complicaciones, saber los cuidados de cada operación o de cada avance. Sí, porque además cada cosa que se decidía, obviamente la decidíamos los dos. Claro. Entonces era como, si no, en el momento no te acordabas, cuando hablábamos los dos nos acordábamos uno de los dos y tomamos la decisión y eso era. Entonces, claro, el día que nos dan esa noticia, ya ellos automáticamente toman la decisión. Yo llamo a mi esposo inmediatamente. Mi amor, necesito que te vengas ya. ¿Qué pasó? El niño no está respondiendo bien. Llegó, yo creo que habrá llegado en 5 minutos. Súper rápido. Y entonces me dijo qué pasó y empezaron a explicarnos todo. Y automáticamente sale este protocolo de protección de todos los demás órganos. Te estoy hablando de diálisis, de X cantidad de procedimientos médicos para justamente proteger sus otros órganos. Y bueno, yo no me salté esta parte, pero unos días antes, yo me venía sintiendo un poquito mal. Más o menos como unos meses antes, mi esposo me decía, porque es que desde que Santi pasó la segunda cirugía, él me decía, ¿cuándo vamos a tener otro hijo? Oh, wow. ¿Cuándo vamos a tener otro hijo? Y yo, mi amor, no puedo hacer eso, porque entonces imagínate, el niño ya lo van a operar de la segunda. Yo embarazada, con un bebé con mi bebé en el quirófano. Eso es demasiada angustia, pobrecito, ese bebé que va a estar en la barriga. Ya desde antes de la segunda operación, él estaba pidiéndote un bebé, otro bebé. Wow. Y entonces para la tercera cirugía, que ya estábamos aquí, y él me dijo, bueno, mira, ya todo el ambiente está dado, estamos estables, el niño lo van a operar. ¿Cuándo vamos a tener otro bebé? Y yo, ay, no, sí, tú. Entonces le dijo, Santi, ¿verdad que tú quieres un hermanito? ¿Verdad que tú necesitas un hermanito? Y yo, bueno, dale, pues vamos a habrlo. Katy, yo creo que me habré tardado nada en quedar embarazada. Y resulta, pues que en el momento en que a mí me dan la noticia, ya yo estaba embarazada. Algo que he aprendido de mis procesos en los últimos años es que cuando el cuerpo está en modo supervivencia, resolviendo inflamación, desbalances hormonales, problemas digestivos o un hígado saturado, la fertilidad simplemente no es prioridad. Entonces, no es que seamos infértiles, sino que puede que el cuerpo no esté preparado para cargar un bebé en el vientre. Por eso amé saber que existe el método íntegro de fertilidad, un programa transformador de 6 meses para aumentar tus probabilidades reales de lograr ese embarazo tan deseado. Trabajando con principios de nutrición y medicina funcional, abordando pilares fundamentales que marcan la diferencia real, apoyo a órganos claves como el hígado y el intestino, al equilibrio de tu salud metabólica, incluyendo la regulación de glucosa, insulina, tiroides, etc. Alimentación personalizada, adaptada a tus necesidades hormonales y reproductivas reales. Y además suplementación estratégica con dosis terapéuticas, no genéricas. Aquí en pantalla te dejo el código QR para hacer tu cita con Daniela y Cris, las especialistas en fertilidad a través de la medicina funcional y el balance hormonal. Y también en la cajita de información encuentras el link directo. Ah, wow. ¿Y no lo sabías? ¿Te empezaste a sentir mal? No lo sabía. Yo, obviamente, paso por el momento de la noticia, sin pensar si había tenido un retraso o no. Yo, la verdad, no estaba pendiente de absolutamente nada con respecto a mí. Claro. Estaba pendiente era de mi hijo. Igual mi esposo me dejaba ahí, iba, trabajaba, regresaba corriendo para verlo desde las 3 de la tarde en adelante. Y así estamos todos los días. Entonces, nos dan la noticia, pasan unos cuantos días, yo le digo a mi esposo, tengo un retraso y no me quiero hacer una prueba. Me dijo, a ti no te ha venido, vamos a sacar la cuenta. Tú. Porque es que él estaba tan emocionado que él saca las cuentas antes que yo. Oh my God. Y a ti te daba miedo más. Y a mí me daba miedo. Y cuando me hago la prueba, que entro al baño de la habitación. ¿Del hospital? Del hospital. Oh, wow. Me hago la prueba y salgo llorando. Y le digo a él, estoy embarazada. Y le doy la prueba y me dice, pero qué bien. Y yo le dije, no,
No, porque yo no quiero que Dios me mande este bebé para quitarme el que tengo aquí. No lo quiero. Yo no quiero que Santi se vaya. Y mi esposo se quedó. Y es cuando, de lo que hablamos, o sea, tú estás cerca de Dios y obviamente recibes todo. Y con toda la... Es más, vale, mira, esto tampoco lo conté, porque es que son tantos detalles. Claro. El día que me dijeron la noticia del síndrome de Down y de su corazón, yo recuerdo claramente que, bueno, ahí lloramos, mi esposo y yo lloramos, y después nos dieron al bebé y lo abrazamos y le dijimos que no íbamos a dejar de estar con él. Pero después de que sale él, le digo, llévate al gordo, todo está bien. Y el doctor me da la noticia a mí sola de que él tiene la cardiopatía y que sí tiene el síndrome de Down. Y mi suegra sale así del más allá, que gracias a Dios llegó en el momento perfecto y me agarró la mano y entre las dos recibimos la noticia. Recuerdo que yo le dije a ese médico, usted me está diciendo todas estas complicaciones, pero yo le pregunto, ¿hay una solución? Sí, hay que operarlo antes de que cumpla un mes para que no fallezca. Ok. Y me dice, el médico que estaba en esta clínica falleció. No tenemos quien lo opere. Ajá, ¿y qué hay que hacer? Bueno, tenemos que operarlo o en el cardiológico infantil o en el hospital... Mentira. Hay que meterlo en la red de hospitales que lo llevan al cardiológico infantil. Y las citas todas estaban para después de un mes. El esposo de mi tía justamente consigue la cita en el hospital militar y es en donde llegamos a la doctora Capechi. Okay. Pero en ese momento que el médico me dice eso, yo le dije, ok, si hay una solución, yo necesito que usted me diga más nada. Muchísimas gracias. Así con esa, y me fui al baño y ahí fue donde empecé yo. Yo soy grita, me baña. Sí. Llora y llora y llora. Y yo llevé al bebé. Y empecé, bueno, Diosito, si tú me mandaste este bebé a mí, es porque tú sabes que yo lo puedo tener. Porque si no, no me lo hubiesen mandado. Si tú no me lo vas a dejar, llévatelo ya. Porque además me lo mandaste precioso. Si lo vas a llevar, llévatelo. Y si me lo vas a dejar, yo te prometo que voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que él esté bien. Y así fue. Entonces, claro, en ese momento en que nos dan esta noticia, es como esa yo hablé contigo, ¿por qué te lo estás llevando? Y me estás mandando a otro. No quiero otro. Entonces, el hecho de que, hey, ¿qué pasó? Porque si yo hice este trato contigo y me dejaste a mi bebé, ahora me estás mandando a otro. No quiero otro. Yo quiero este. Y bueno, sí, no puedo negar que después sentí culpa porque ese bebé no tenía la culpa de eso. Pero bueno, también es el sentimiento. Por supuesto. Yo estaba perdiendo mi tesoro más grande. Sentías la lealtad a ese primer hijo, ¿no? A esa entrega y como que ya va, no te estoy pidiendo sustituto, o sea, déjame a mi Santi. Son cosas inconscientes, es instinto. Sí. Pero hasta ese momento lo que habías recibido era una mala noticia de complicación. Okay. Solo que claro, al conectarle una máquina tan complicada como la diálisis, yo la verdad nunca tuve... Mi esperanza siempre estuvo intacta, pero siempre había ese miedo, algo más puede pasar, porque una diálisis no es sencilla. Y bueno, sí, así fue. Fue avanzando los días, estaba intubado, estaba con la diálisis interdiaria, le hacían otro procedimiento que era con las plaquetas. Bueno, eran un montón de cosas. Y justamente cuando le hicieron una de las terapias de respiración, limpiando el tubo de la intubación, al parecer, fue cuando el bronco aspiró. Oh. Entonces, probablemente la bacteria que estaba por mucho tiempo en el intestino pudo haber pasado al pulmón y es en donde se hace todo este desastre. La infección era severa, era una bacteria multiresistente. Ellos lograron al tercer día saber qué bacteria era y colocar el antibiótico correcto. Pero ya a los 3 días estamos hablando de que obviamente avanzó un montón. Y seguían intentando mantenerlo. Él mejoraba unos días, otros días pues empeoraba. Unas veces tú llegabas y habían pocas máquinas conectadas, otras veces habían muchas. Y bueno, llega el momento que nadie quiere. Yo recuerdo que cada noche el sentimiento más fuerte era intentar dormir sabiendo que tenía un bebé en mi vientre.
pero sintiendo lo que mi hijo sentía en agonía. No hay, sí hay, el sentimiento que yo he sentido más horrible fue cuando me dieron la noticia. Pero saber que mi hijo estaba sufriendo para mí era desesperante. Y lo único que me calmaba era rezar. Yo empezaba, Diosito, te pido que esto que yo estoy sintiendo no sea lo que está sintiendo mi bebé, porque si él está sintiendo esto debe ser, él no se lo merece. De verdad que no, yo te pido. Y oraba. Nosotros teníamos un aceitito que nos dio una amiga. Rezábamos con él, se lo untábamos en las manitos. Y ahí estábamos siempre, pero lamentablemente él no pudo superar esa infección. Fue severa. Tuvo una sepsis, que es una infección general. Sus órganos no respondieron más. Ese día que él fallece, yo llego súper temprano. El día anterior estábamos mudándonos. No teníamos cómo, o sea, la decisión que habíamos tomado justamente era dejar esa casa para mudarnos a otra en la que estábamos aplicando. Nos tuvimos que mudar de emergencia porque lamentablemente iban a ocupar ese espacio y nosotros ya nos teníamos que ir. Entonces decidimos, ¿sabes qué? A nuestro hijo tiene una cama ahí. Casualmente lo habían cambiado de habitación y ahora habían 2 camas para los visitantes. Entonces dijimos, por algo es así, probablemente tenemos que dormir con él. No sabemos qué va a pasar. Y no pasa porque ese día fallece. Entonces, si lo ves desde otro punto, nos quedamos sin casa. Y aquí estaba mi tía, obviamente no me quedé sin casa, pero es como analizar la situación. Te entiendo. Recuerdo también que ellos acondicionaron todo de una manera súper amable. Fue bien, bien amable el proceso. Cerraron el pasillo, no dejaban que hubiese ningún tipo de bulla. La doctora nos tomó de la mano. Llegó el momento del que estábamos hablando, así que vamos a preparar todo. Lo desconectaron, nos permitieron abrazarlo. En el proceso le hicieron una huella de su manito, le cortaron un mechón de cabello, grabaron el corazón, lo metieron en un peluche. O sea, una cantidad de cosas y nosotros ni nos dimos cuenta. Fue un protocolo. Y no nos dimos cuenta. Un hospital de niños. Eso fue en el Jackson Memorial. Wow. Y nunca nos dimos cuenta nada. Yo creo que sí en algún momento nos lo dijeron, porque obviamente necesitan la autorización. Pero ellos lo hacen y yo estaba... Yo solamente veía a mi hijo. Y lo veía tan hinchado, tan mal, que estaba desesperada. Cuando ya lo desconectan, que empezamos... mi hijo no duró, yo no creo que haya llegado a los 2 minutos. O sea, que eran las máquinas los que lo tenían allí. Y nosotros dos lo cargamos y lo despedimos. Porque ya era el momento. Ese día anterior yo había discutido con mi esposo y él me decía, mi amor, te tienes que preparar. Te tienes que preparar. Y yo no me puedo preparar. No, yo no creo que me pueda preparar para esto. Si tú me dices que me prepare, no te lo perdono porque yo no voy a perder la fe. Así sea un 1% de probabilidades, yo voy a creer en ese 1%. No voy a perder la fe. Y realmente así fue. Siempre la mantuve. Esperé el milagro hasta el final. Sin darme cuenta que el milagro era que él estuviese en mi vida por 8 años. Porque así fue. Yo lo agradezco infinitamente porque creo que todo se lo debo a él. Es que hasta la repostería de la que vivo. Es verdad. Porque yo aprendí a hacer tortas para hacerle las tortas a Santi. Ay, claro, porque tiene que comer sin azúcar yo quería, o alguna condición. Así como que mi instinto, yo dije, como yo todo es crafty, me encanta hacer manualidades y me gusta hacer tortas, yo quiero hacerle su primera torta de cumpleaños. Entonces yo quiero aprender y me fui, hice cursos, aprendí a hacer tortas. Y es gracias a él. Claro. No necesariamente gluten free ni esas cosas, porque la verdad nunca lo tomé mucho en cuenta. Él comía casi que de todo. Pero sí para que fuesen hechas por mí. Exacto, para tú consentirlo. Ajá. Y estoy en Estados Unidos por él. Y todo lo que aprendí es por él. Total. Entonces, sí, es el milagro más grande que nosotros hemos vivido. Te lleva un proceso, a vivir un proceso en tu vida, una transformación. La Nani que existía antes de él es by far a lo que es ahorita. Sí. Y tuvo su propósito en tu vida. 100%. Entonces, claro, llega nuestro otro bebé. Estás embarazada viviendo la despedida de un hijo. Sí.
esta parte tengo que contarla porque es que la gente, yo creo que lo más importante de toda esta historia es que la gente se dé cuenta que aunque uno esté en el momento más difícil, Dios no te deja jamás. Siempre está allí contigo, aunque tú sientas que no está. Porque yo no sentía que Él estaba. Pero recibía todo su apoyo, sus bendiciones y estaba ahí siempre. Nosotros, imagínate tú, con el mismo tema de que estábamos empezando, porque nosotros habíamos llegado en enero y esto estaba pasando en noviembre. Fue el año que ustedes llegaron, ¿ok? Sí, enseguida. Y a él lo operan el 25 de octubre y el 25 de noviembre fallece. Todo fue rapidísimo. Entonces, claro, te estoy hablando de que ¿qué vamos a hacer? Y cómo cementerio, eso es dinero. Sí. Resulta que en el mismo Jackson nos ofrecieron un servicio funerario y todo eso incluía cremación y demás. O sea, nosotros no tuvimos que hacer nada. ¿No tuvieron que pagarlo tampoco? Tampoco. Oh, wow. Y adivina qué, la funeraria que nos atiende es la funeraria Valleja aquí en Estados Unidos. Yo no lo podía creer porque yo decía, no puede ser que sea, porque me entregaron una lista y yo dije, Valles, Venezuela. Ok, voy a llamar. Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy llamando para un servicio funerario. Sí, cuéntame. ¿Qué necesitas? No, bueno, es un niño, lamentablemente, falleció. Ok. Bueno, mira, y no sé cómo es el proceso, pero me gustaría saber los precios porque nosotros no tenemos mucho dinero, pero bueno, necesitamos hacer este proceso. Ajá, ¿y tú quién eres? Bueno, nada, yo soy la mamá. ¿Y tú misma me estás llamando? Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, bueno, porque tú no me tienes que estar llamando, mi amor, pero bueno, puedes venir. Y me acuerdo que fuimos los 4, mi tía, su esposo, mi esposo y yo, y nos fuimos a entrevistar con ella. Y ella nos recibió de la manera más amable, nos hizo un cafecito con leche. Ay. Nos atendió con mucho amor, nos abrazó y nos dijo, no se preocupen. Yo no recuerdo si pagamos algo, te soy sincera. A lo mejor habríamos pagado $200, no habrá sido mucho más. Esa mujer hizo una ceremonia espectacular. La llenó eso de osos. No sé de dónde sacó fotos de mi hijo y las puso en un televisor. Yo iba con todo el temor del mundo porque decía, ¿cómo me preparo para verlo ahí? Que es donde no quieres verlo. Y además aquí es distinto porque aquí está abierto. Pues fue perfecto porque lo podía tocar y no te sé explicar, pero se veía bien. No se veía como en la clínica. Y mi esposo y yo dijimos, está bien. Santi está bien. En paz. Está en Es paz. la sensación, ¿verdad? Sí, Está en paz. 100%. Y creo que fue una ceremonia hermosa. Nos acompañó mucha gente que se ha convertido en familia. Nunca nos dejaron solos. Nos apoyaron económicamente, nos apoyaron en nuestros trabajos, nos apoyaron emocionalmente. Y entra la pandemia. Oh my God, Entonces te podrás antes. imaginar. Gracias a Dios, por eso digo, gracias a Dios hemos contado con tanta gente a nuestro alrededor, que yo creo que eso también es fundamental. La gente de la que te rodeas, porque ellos son definitivamente quienes te pueden ayudar a salir adelante. Solitos es imposible. Siempre con Dios, pero ese grupo de apoyo es importante también. Y empieza todo con el embarazo. Y esto siempre con el duelo ahí. El duelo. Llamándome. Claro, el duelo. Y cuando vas a llorar más, y cuando te vas a sentir mal, y será que te puedes levantar, o será que no. Enero, febrero, marzo. 2020, abril. en pandemia. Empieza en pandemia, marzo. Imagínate, los embarazos en el 2020 fueron terribles. Terribles. Y nosotros, obvio, cargando con el hecho de que trabajamos, viene un bebé, el otro se fue. Ok. Pandemia. Había que pagar renta, había todo. Llegó el momento en que paralizaron las rentas, llegó el momento en que todo como que agarró un poquito de camino. Nada, y nosotros arrancamos, mi esposo hacía deliveries, hacía de todo lo que podía y yo me iba con él. Yo le decía, a mí no me vas a dejar sola en esta casa, yo me voy contigo. Y hacíamos nuestros deliveries, pero todos preparados. Después cuando llegamos a la casa, como todo el mundo, te quitabas todo, botabas eso y con todo el protocolo de la pandemia. Llega mayo, yo diría que los primeros días empecé a sentirme mal. Tenía muchas palpitaciones, doctor, yo siento muchas palpitaciones. Yo me estaba atendiendo, todavía no tenía seguro médico, yo me estaba atendiendo en un Community Health Center. Allí te atienden muy bien. Pero no es como una clínica, ni como uno está acostumbrado en Venezuela tampoco.
Entonces yo hacía preguntas y eran preguntas que no había una respuesta concreta. ¿Cómo qué? Y escúchame, tengo unas palpitaciones. Eso es normal porque probablemente el doble de flujo sanguíneo hace que tengas una palpitación. No, no es normal, yo no me siento bien. Bueno, vamos a ver por aquí. Pero es que tienes la tensión bien. A lo mejor es ansiedad. Bueno, sí, probablemente pueda hacerlo. Tú acabas de perder a tu bebé, a lo mejor es todo este proceso. Ajá. Entonces yo le decía al doctor, pero las palpitaciones, ¿qué? Es que, bueno, no debería subirse la tensión porque emocionalmente no se sube la tensión. Por un duelo no, pero todo puede pasar, no sabemos. Y en el transcurrir de los días nunca me vio el médico cardiólogo. Y llega el momento en que por fin me dan la orden, pero ya era tarde. Porque a la semana a mí me dio preeclampsia. Wow. Cuando me da preeclampsia, recuerdo ese día mi esposo me dice, ¿qué tan mal te sientes? Y le dije, me siento terrible. Y lloraba. Me decía, ok, prepárate y nos vamos. Nos fuimos a la clínica y me atienden y me dejan hospitalizada automáticamente. Yo tenía en ese momento 32 semanas ¿Puedes de explicar embarazo. lo que es la preeclampsia? Yo he tenido personas cerca de mí que lo han vivido, por eso sé, pero no todo el mundo. Sí. Cuando en el embarazo, obviamente todas tenemos como unos rangos normales. Siempre sube un poquito más la tensión. La tensión debería estar normalmente hasta 120 la alta. Y yo la tenía en 150. Cuando se te sube la tensión, todo el ritmo cambia y obviamente le afecta al bebé. Y te pone en riesgo a ti. Porque entonces el tema es que por proteger al bebé, el cuerpo olvida y entonces se encarga de eso. Y tú empiezas a estar también en riesgo. Los dos estamos en riesgo. En la clínica el doctor justamente empieza a decir, mira, vamos a ponerte magnesio, te vamos a bajar la tensión con un medicamento y te vas a sentir mal, te vas a empezar a sentir mareada. No te preocupes, necesitamos proteger tu cerebro porque automáticamente la presión alta afectaba al cerebro y vamos a poner el tratamiento. Hicieron todo el proceso y yo me inflamé muchísimo. Luego de esa inflamación vino ya despertarme y ni siquiera poder pararme. Me tuvieron que poner una sonda para orinar. O sea, ¿quedaste hospitalizada? Sí, me dejan por... Y además estábamos en pandemia, entonces con muchísima más razón no me iban a dejar ir para regresar. Entonces me dejan hospitalizada. Como yo tenía 32 semanas, lo ideal era llegar hasta la 34, que es la semana en que se considera que el bebé ya está apto para poder salir del vientre. Y me dan toda la charla de todo lo que eran las complicaciones que pudiese haber. En este caso era que habían obviamente órganos inmaduros en la bebé porque era una niña. Y es cuando el doctor me dice, mira, el último órgano en madurarse es el intestino, entonces vamos a llegar a la 34 si podemos mantenerte, porque lo que yo quiero es que la bebé nazca lo más madura posible, porque ella viene un poquito más pequeña. Ok, en medida o... No, sí, es en medida, pero imagino que por todo este mismo proceso que estás viviendo. Total. Ok, perfecto. Se me subió la tensión un día justamente con la semana 33. Yo duré una semana hospitalizada y cumpliendo la semana se me subió la presión a 200. ¿Estando dentro del hospital? Dentro del hospital. No sabemos cómo, ni por qué, ni si fue emocional o no, si fue porque tenía que ser o no. Simplemente pasó porque yo estaba durmiendo. ¡Wow! Dormida. Dormida. Cuando tu cuerpo responde es así y no se sabe por qué. Me imagino que el cuerpo es quien indica ese tipo de cosas. Y en la madrugada me hacen la cesárea. Me hacen la cesárea, la bebé nace preciosa. Preciosa, completita, perfecta. No era tan pequeñita. Y nace estable, nace bien. Yo quedé con mi cesárea y obviamente inflamada. La recuperación es muchísimo más incómoda, más lenta. Pero yo con todo y eso necesito ver a mi bebé. Estaba en incubadora porque ella obviamente estaba naciendo de 33 semanas. Tenía que estar en su incubadora. Y yo, mi amor, eres el indicado. Ve y no la dejes sola. Déjame sola a mí. Él estaba feliz, era una niña, lo que él soñaba también porque quería una hembra. O sea que él estaba 10,000 veces más emocionado. Me decía, es perfecta, tiene todo perfecto. Le conté los deditos y está perfecta. Y esa emoción inmensa. Y nada, yo me pude levantar al día siguiente. Seguía muy inflamada, pero ya estaba bastante mejor. Y entonces voy y la veo. Todo avanzaba como debía ser. Ella tenía una sonda umbilical para ponerle un poquito de creo que era glucosa, porque tenía el azúcar baja.
Y cuando le quitaran esa sonda umbilical era que íbamos a intentar alimentarla y ya yo la podía sacar de la incubadora y hacer piel con piel y alimentarla. Desde el día 1, con toda mi inflamación, mi amor, el extractor de leche materna. Necesito pompearme a ver si me sale algo. Ok, desde el día 1 me salió el calostro. Y era, Katy, yo tengo las fotos. Una gotita. Era una gotita en esa bolsa. Pero yo todas las bolsitas que me sacaba se las mandaba. Para que cuando ya estuviese preparada para comer, se comiera ese calostro y todos los beneficios, porque ya estaba naciendo prematura. Claro. Entonces queríamos que ese beneficio estuviese allí para ella. Me dan de alta. A los 3 días me dan de alta. Empieza el proceso de que voy, la veo en la mañana, nos vamos. O la veíamos en la mañana o la veíamos en la tarde, porque yo también todavía estaba convaleciente. O sea, no era como tanto, pero estábamos ahí con ella por lo menos 1 o 2 horas. Ese día que todo empieza a ocurrir, yo logré cambiarle el pañal. La enfermera me dijo, ay, mira, hizo popó, vamos a aprovechar para que la cambie. Y yo, ay, sí, por favor, la quiero cambiar. ¿La podías tocar? ¿La Sí, podías cargar cuando ibas? Solamente tocarla dentro de la incubadora, porque luego de que le quitaran la sonda era que la podíamos sacar. Pero ella permanecía con la sonda todavía. Y justo después de que yo la cambio, el doctor dice, el que estaba de guardia, es probable que mañana, ya después del examen de azúcar, le podamos quitar esa sonda y la cargas y la puedes alimentar. No lo habías hecho hasta ese momento. No la habíamos, ¿Tenía solamente días en de las manitas. nacida? En ese momento creo que eran 10 días de nacida. Ese mismo día que sucede todo esto de la incubadora, que yo logro cambiar el pañal y el médico da esa orden, nos llaman en la noche. No recuerdo la hora exacta, pero ya estaba oscuro. Es para que sepan que la niña está malita, tiene gases. ¿Pero por qué tiene gases si ella no ha comido? Bueno, vuelven a llamar. Porque nosotros le preguntamos, ¿quieren que vayamos a la clínica? ¿Necesitamos ir moviéndonos para allá? No se preocupen, si algo malo pasa, los llamamos. Y dijimos, bueno, no es algo grave. A la hora estaban llamando y ya nosotros íbamos rodando para allá. Porque yo le decía, ya pasa algo, no, esto no es normal. Nos fuimos y cuando íbamos rodando, que nos dijeron que vénganse para acá porque hay que trasladar a la niña de emergencia. Estaba cayendo un palo de agua. ¿Trasladarla a otro hospital? A otro hospital. Porque es que ella nació en un hospital en donde tienen sala de maternidad, pero no era un hospital infantil. Oh, ok. Entonces, como si estaba teniendo algo grave, tienen que trasladarla obligatoriamente a un hospital pediátrico. Ok. A ella, cuando nosotros por fin, después con todo ese palo de agua, mi esposo seguía rodando y me agarraba la mano y me decía, tranquila, aquí vamos. Cuando llegamos al hospital, nos atiende un médico y nos dice, yo acabo de hacerle un procedimiento y acabo de sacar líquido del intestino, que de ahí es en donde estamos buscando qué está pasando, y ese líquido no se ve bien, no huele bien. Y entonces le decimos, ¿pero por qué? Al parecer, después de la alimentación, yo le digo, ¿qué alimentación? Era para mañana la alimentación. No, es que le quitaron la sonda y entonces la alimentaron. Y al parecer hay algo mal en el intestino. No nos dijeron específicamente qué. Pero con el líquido que yo le acabo de sacar, quiero hacer unas pruebas porque no se ve bien. Bueno, vamos a trasladarla al Nicholas Children. Vénganse con nosotros. Nosotros nos fuimos detrás de ella en la ambulancia. Ella iba en la ambulancia y nosotros íbamos los dos en nuestro carro detrás. Cuando llegamos al Nicholas, nos vuelve a atender el mismo médico. Vamos a hacerle una cirugía, vamos a revisar qué está pasando. ¿Pero qué pasó? Bueno, hay un diagnóstico que se llama enterocolitis necrotizante. Eso significa que como el intestino está inmaduro porque ella nació antes, la alimentación perforó el intestino y el intestino se necrotiza. Wow. Sí sucede en los niños prematuros. Pero en este caso tuvimos la mala suerte, vamos a decirlo de esa forma, de que no le dieron mi leche, sino que le dieron fórmula. Y justo en ese tiempo había una fórmula que tenía una bacteria. No puede ser.
¿Sabías que pueden pagarte $450 diarios por estar de reposo en casa? Y hasta $1,000 diarios por estar hospitalizado. Y eso nadie lo comenta. Y sí, lo pagan directo es a tu cuenta bancaria, no al hospital. Porque esto es un dinero libre para pagar otras cuentas, como la casa, la comida, el carro, los servicios. Simplemente para que mientras no puedes trabajar, percibas otros ingresos. Esto, para cualquier emprendedor que depende de su trabajo diario, es indispensable. Y te cuento más. Existen seguros que te pagan esto y además $2,000 diarios si estás en UCI, hasta $75,000 si sufres de ataque de corazón, de cáncer o derrame cerebral y hasta $50,000 por enfermedades específicas, entre otros beneficios económicos. Y además esta protección para ti y tu familia pudiera costarte $34 al mes. En pantalla puedes escanear el contacto de Alice, mi agente de Platinum Insurance, igual aquí abajo tienes la cajita de información con el link directo y contáctala ya para que pueda ayudarte a recibir dinero cuando más lo necesitas. Muchas mamás estaban pasando muchísimo trabajo, pero no se conseguía la leche y no podían darle nada a sus hijos. Era porque había una bacteria en la leche y esa fue la que le dieron a ella. Claro que en ese momento yo decía, claro, yo estoy tomando medicamentos para la tensión, le dieron mi leche y eso le hizo daño en el intestino. Pero no le dieron mi leche nunca. Si le hubiesen dado mi leche, creo que no hubiese pasado. O si no lo hubiesen alimentado todavía. Porque otra de las cosas que yo siempre decía en mi mente era como, pero ¿por qué si yo siempre he sabido que a los niños prematuros no se les alimenta hasta que estén preparados? No entendía. Y todas estas preguntas seguían sin respuesta. Claro, cuando nos atiende un equipo médico del hospital Nicholas Children, súper amable. Había un doctor colombiano espectacular. Ese doctor fue pilar ahí en ese proceso porque de verdad que fue un proceso muchísimo más difícil que con el mismo Santi. Wow. Porque no te lo esperas. No. Y es de lo que hablé antes. Con Santi había como esa cosita que tú dices, es posible que se vaya antes que tú. En cambio con ella no, estaba y con todo y que me dijeron esta pequeña ya nació bien. ¿Qué pasó? Y el doctor nos dijo, el procedimiento salió bien, pero el procedimiento como tal, pero ella no está bien. El intestino lo tuvimos que dejar por fuera a ver si se oxigena y mejora porque está necrotizado. O sea, era como una pesadilla. Dios mío. Desde el momento en que empieza a recibir una llamada a las no sé cuántas de la noche para irte a una clínica y que tú empieces, yo le decía a mi esposo, pellízcame. Esto no puede estar y él pasando, me miraba claro. y me decía, estamos bien, estamos aquí, está pasando. Y yo creo que para él fue hasta más difícil, porque además era sostenerme a mí y que no le preguntaran a él cómo se sentía, sino cuídala, protégela. Está pendiente de ella porque está pasando por un momento difícil. Y él, entonces, es el papá de la misma hija. Total. Y yo estaba devastada también. Entonces, yo creo que ese momento fue muchísimo más difícil. Porque nosotros a Santi se lo entregamos a Dios porque Él nos regaló 8 años con Él. Pero con ella no. No sabemos qué pasó. Entonces, entra la humana, porque soy humana. Y no hay manera de que me sienta distinto y empecé. Yo no sé qué está pasando aquí, pero no voy a perder la fe. Mi hija, voy a estar con ella. Mi esposo me decía, no se me olvida, me decía, bueno, mi amor, si a ella le va a quedar una cicatriz muy grande en la pancita, porque ella va a salir bien de esto. Y yo voy a dejar que ella se ponga un piercing en el ombligo, no importa. Ay. O sea, imagínate tú todas las cosas que... Estaban decretando, ¿no? Para... Claro, porque tratando ella de vivirlo, iba a estar bien. Ella iba a estar bien. Tenemos positivo. Pero no, definitivamente era muy complicado porque la necrosis llegó hasta el estómago. Fue muy fuerte. Le hicieron otro procedimiento más a ver si lograban salvar. Ese día ella mejoró. Sus exámenes mejoraron y tuvo unos valores que permitían que fuese operada a ver si lograban hacer algo. Y el médico estaba súper entusiasmado. Nosotros ya nos habíamos como ciertamente rendido. Porque dijimos, bueno, nada, vamos a esperar, porque no hay señales de nada. Pero ese día ella dio esas señales, sus exámenes salieron bien en los laboratorios, el médico dijo, milagrosamente, Ana Sofía está mejor. No entendemos cómo, pero está mejor. Y mi esposo y yo
Wow. Ok, si ella quiere vivir, nosotros no la vamos a abandonar. ¿Qué hay que hacer? Entonces el médico nos dijo, ella va a estar por lo menos 1 año hospitalizada porque ella no va a tener intestino. Hay que darle alimentación parenteral por cualquier otro medio, me imagino por la vía, no lo sé. Uh-huh. Ella, lo que necesitamos es que haya un duodeno para poder conectar allí ese trasplante. Mientras eso suceda, todo está bien. Pero ella va a estar por lo menos 1 año acá. Es posible que después hayan otras consecuencias, como por ejemplo que haya algún tipo de falla en el hígado o en el páncreas. Es posible que haya un trasplante de algún otro órgano. Y nosotros así como, ok. Oh, wow. Pero con todo eso tú dices, bueno, pero es que si ella quiere vivir, ya no la voy a dejar sola. Claro. Y ahí estábamos. Y yo con mi extractor. Uh-huh. Entonces, nada, ya el día después de la cirugía, eso fue previo a la cirugía, la operan y después de la cirugía, el médico, este médico colombiano salió llorando y nos abrazó muy fuerte y nos decía, yo sé lo que ustedes están pasando, porque sé que acaban de perder un hijo y que esto esté pasando, yo esto todavía no lo puedo entender y me siento muy mal, porque es que la necrosis es tan fuerte que llegó al estómago. Y no podemos hacer nada. Y yo quisiera hacer algo por usted, pero no puedo. Qué impotencia. Y nos toca despedirla. Nuevamente, con esta sensación de rabia. Ahora Porque ahí, ya no entiendes allí te nada. molestaste con papá Dios. 100%. Empecé, te puedo decir, yo ahora voy a ser una mala gente. Le dije a mi esposo, voy a ser mala, porque si yo he sido buena y me pasa esto, yo no tengo por qué ser buena con más nadie. Se acabó la Giovanni chévere, la Giovanni que ayuda, la Giovanni que todo el mundo quiere, la Giovanni que aman y adoran porque es linda, porque es buena. No, se acabó. Y mi esposo, sí, mi amor, está bien mi vida, no te preocupes, mi Te cielo. dejaba desahogarte, imagínate. Y él me decía, es que es verdad, tienes razón, es que es así. Si yo me arrodillé y pedí, ¿por qué no me escucharon? Me decía él. En 1 año, pasó en 1 año Y las eso 2 fue pérdidas. noviembre, 25 de noviembre, al 30 de mayo. Mayo. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, en 6 meses. Wow. Wow. En 6 meses. Y sí, yo perdí la fe. La perdí. Yo me sentía en un limbo tan terrible. Era como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Y entonces, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Y bueno, como Diosito sabía que lo necesitábamos y que no había manera de que nos iba a abandonar. Un día yo estoy llorando en el cuarto porque yo había guardado todas las cosas de Santi. Y le decía a mi esposo, mi amor, ¿por qué yo lavé toda la ropa y esto no huele a él? Yo no tenía que haber lavado toda la ropa. Siempre hay algo que queda sucio y yo no. Yo lavé todo. Eso fue, creo que fue antes de que pasara lo de Ana Sofía. Y este médico psicólogo llega. Cuando pisamos acá, fuimos a la iglesia. Cuando llegaron aquí con Santi. Sí. Ok. Fuimos a la iglesia a pedir porque todo saliera bien. Claro. Y había una lista donde tú te anotabas y si tú necesitabas en algún momento un colchón, lo que fuese, ellos te hacían esas donaciones. Y yo estaba anotada en esa lista. Y nos preguntaron qué necesitábamos y yo puse abogado, psicólogo, terapia ocupacional, para mi hijo. Todo lo que me preguntaron qué quería, yo escribí todo ahí. Y llama este psicólogo, Filiberto se llama él. Hola, ¿cómo está, señora Báez? Mire, yo soy Filiberto, médico psicólogo. Yo estoy llamando porque usted en algún momento hizo una solicitud para un tratamiento psicológico, entonces yo quería saber. ¿En qué momento ocurrió esa llamada? Después de los dos. Wow, después de Sofía, de Ana Sofía. De Ana Sofía. Wow. Y yo le digo, sí, yo creo que sí. Yo creo que puedo necesitarlo. Y empezamos el tratamiento. Y es que él tenía que llegar a mi vida. Wow. Porque él no solamente me ayudó con mis duelos, sino que él ayudó a mi esposo a través de mis duelos. Y no solamente eso, es que él me devolvió la fe en Dios. Porque además él es súper católico. Oh, wow. Y
sabemos lo costoso que es un tratamiento acá. Psicológico. Uh-huh. Que no lo cubren los seguros por lo general. Por lo general. Y yo lo tuve gratis. Wow. A través de la iglesia. A través de la iglesia. ¿De la iglesia de Guadalupe? Sí. Ok. Entonces, fíjate, son más señales. Uh-huh. Son más bendiciones. No estás solo, aunque te sientes solo, porque ahí sí me sentí completamente sola. Porque yo alejé a todo el mundo. Ya yo, todos los amigos que nos habían apoyado en el momento en que Santi falleció, que seguían con nosotros en este momento, yo los alejé y mi esposo se quedó conmigo y nos quedamos. Pero nunca dejaron de estar. Ellos siempre, aunque sea, mandaban un mensajito. Porque es que además nadie se atreve a preguntarte cómo te sientes después de que 2 hijos se te fueron. Respetaban tu duelo, 100%. pero estaban ahí. Te hacían sentir, aquí estoy cuando me necesites. Cuando me necesites. Cuando me busques me vas a encontrar. Y hubo más o menos un silencio ahí de 2, 3 meses. Fuerte, muy fuerte, pero era necesario. Uh-huh. Muy necesario, porque creo que era la única manera de poder avanzar. Yo creo que una de las ventajas de estar acá es que no te puedes detener. Uh-huh. Entonces, el que te obliguen a que continúes ocupada, o te merma y dejas el duelo para después, o lo lloras en el proceso y te obligas a sentirlo para salir adelante y poder continuar, porque es que no te puedes detener porque hay que pagar renta, luz, agua. Y me salva es justamente este proceso. Este proceso psicológico me salva. Psicológico y espiritual simultáneamente, ¿no? A través de él. Sí. Y el que mi esposo y yo estábamos más compenetrados que nunca. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios que ese fue su caso. Uh-huh. Porque a veces esas pérdidas pueden más bien separar, ¿no? La pareja. Sí, porque nuestros papás mi papá falleció. Mis suegros, los 2 están bien, vivos, están bien, gracias a Dios. Ellos 3, yo creo que sufrieron triple que nosotros, porque entonces no, pierdes nietos y pierdes que tus hijos no los puedes apoyar. Entonces es muy difícil para ellos también. Cualquiera de los papeles que juegan en esa historia es difícil. Mi cuñada también estaba lejos, mi hermana en España, mi cuñada estaba en ese momento, yo creo que ella estaba en Malta. Mis suegros en Venezuela, mi mamá, era muy difícil. Y con este proceso psicológico además de la ayuda de grandes amigos, yo casualmente estaba trabajando con una súper amiga que nos convertimos en familia y hacía comidas saludables. Entonces yo trabajaba con ella desde Santi, porque desde el principio la conocí a través de mi tía. Ella trabajaba con mi tía y nosotras nos compenetramos muy bien desde siempre. Y yo aprendí a hacer comidas saludables. Y ella casualmente estaba haciendo un reto y me dijo, te paras de ahí y vamos a hacer este reto. Porque si en algún momento tú quieres tener hijos, vamos a hacerlo como es. Y yo, no, en este no. Bueno, en el próximo te anotas. Y ella me levantó. Yo cocinaba, hacía todo, pero no me metía en el reto. No, ay no, qué fastidio. Ay no importa. Y me engordaba. Hasta que llegó un punto en que mi esposo y yo dijimos, bueno, ya. Y yo lo hice. Solita primero y después él se incorporó. Un reto de alimentación. Y era justamente un proceso tan bueno, ese reto que ella hace, que era dieta cetogénica. Estaba empezandito. Eso ni siquiera estaba muy de moda. Y eso hace como hasta un reseteo de todo lo que tiene que ver con tus células madre, tu cabello, tu piel, tus uñas. Todo te cambia. Todo es nuevo. Y eso fue lo que ayudó a programar mi cuerpo para que estuviese sano, porque después de una preeclampsia no vas a quedar sufriendo probablemente. Hay casos en los que a lo mejor sí, pero sí hay un precedente. Exacto. Y es posible que se repita en un siguiente embarazo. Hice mi reto, bajé de peso, me activé. Esto con el proceso psicológico, espiritual. O sea, era como una transformación total. Mi esposo y yo viajando. ¿A quedar embarazada? No, todavía. Cuando llega ese punto, nosotros viajando, vamos para Nueva York, vamos a aprovechar, abrieron el país, vamos a hacer todo, no tenemos hijos, vamos a aprovechar nuestro momento. Tú y yo vamos a viajar, estamos de novios otra vez. Perfecto, era un momento perfecto porque además es importante decir que yo fui solamente mamá
de Santi por muchos años y mi esposo siempre estuvo súper resiliente esperando por mí. Entonces, es un papel importantísimo. Y ahora entonces esto de volver a ser novios era alimentar esa llamita que siempre estuvo esperando ser alimentada. Y él me dice un día, mi amor, a mí me encantaría volver a ser papá. Wow. Y yo, mi amor, yo vengo trabajando todo este proceso psicológico y yo no necesito un hijo para ser feliz. Entonces estamos, ¿cómo hacemos? Y él me decía, bueno, yo voy a esperar, pero ojalá que cuando a ti te den ganas, a mí no se me hayan quitado y a lo mejor en el proceso en el que tú estás. Vamos a esperar. Distintos momentos de la vida. A él siempre me decía que le gustaban los primeros meses del año, de repente que su temporada favorita eran las Navidades, que si un hijo nace en Navidad le hubiese encantado, que de repente hasta los primeros meses del año, que, ¿sabes? Como esos... Indirectas. Ajá. Pero en todos nuestros 17 años juntos. Ok. Siempre han sido como deseos, esos deseos que uno tiene. Sí. Guardaditos por ahí. Y me dice, cónchale, recuerdo que estábamos brindando porque yo le había hecho una torta a alguien famoso. Y entonces estaba súper feliz porque imagínate, me senté con ellos y todo y me tomé fotos y fue súper chévere. Entonces estábamos celebrando esa experiencia, nos acabamos de comprar un carro de agencia, ya yo tenía un seguro médico. Muchas cosas sucedieron. Permiso. Adelante. Después me dirás quién es la persona famosa. Sí. Y cuando... estamos celebrando que nos tomamos un traguito como veníamos a hacer esos retos y nos estábamos tomando, ese nos pegó. Y él me decía, cónchale, vale, a mí me encantaría de verdad que algún día tú me dieras una prueba de embarazo de regalo de cumpleaños. Pero como que no, porque tú no quieres. Y no, pero bueno, será. Y nada, vámonos a dormir, ¿verdad? Pasaba todo el día. Y yo le decía, mi amor, pero es que para poder darte una prueba de embarazo de cumpleaños tendría que embarazarme casi que ya, porque tú cumples en julio. Y yo no recuerdo en qué mes estábamos. Entonces, imagínate, eso no concuerda. El bebé ya no dio chance. Ya este año no dio chance. No, pero va. Bueno, Dios manda las cosas cuando las tiene que mandar. No, bueno. Y yo quedé embarazada en una salida que tuvimos, que nos fuimos a bailar y la emoción, y yo quedé embarazadísima de una vez. Yo no estaba tomando pastillas anticonceptivas ni nada, porque dentro de que yo estaba haciendo mi proceso y sabía que no necesitaba un hijo para ser feliz, siempre existía esas ganas de tener un bebé. Ok. Porque siempre quisimos tener varios, por lo menos 2. ¿Cuántos años tenías? En ese momento ya tenía 36. Ok. No, 37. Ok. Cuando... Bueno, nada, quedé embarazada, no sabía, y me entero. Y él mismo, como te dije, él siempre ha estado súper pendiente de todas mis cuentas. Y sacó la cuenta. Yo no le pude dar su sorpresa porque él es... Imagínate. Yo estaba embarazadísima. Y ese fue su regalo de cumpleaños, porque aunque yo no le di su caja de sorpresa... Exacto. Cerquita de su cumpleaños, me dijo, te haces una prueba de sangre porque necesitamos saber. Pero fue muy chistoso porque la prueba de sangre no decía sí o no. Tenía unos números que decían que sí, el índice. Y yo, ¿qué es esto? Y la muchacha, sí están embarazados. Y nosotros, ¡ah! Claro, yo me emocioné muchísimo. ¿Cómo no me voy a emocionar? Claro, obviamente. O sea, había una parte de ti que estaba renuente, pero porque no querías volver a sufrir. 100%. O sea, como que no. O sea, me hago la dura. Pues me te estabas haciendo la dura, pero una vez que recibes la noticia, o sea, ¡al carajo! Sí, 100%. O sea. Y él estaba que no cabía. No le cabía el alma en el cuerpo. Entonces, claro... Ahí yo, ¿viste? 30. ¿Tú sabes cuándo nació mi gordo? El 28 de febrero. De los primeros meses del año que él tanto deseaba. Oh my o God. Era en diciembre o eran los primeros meses exactamente, del año. Exactamente. Entonces ves cómo Diosito te manda regalitos. Y así llega tu tercer varón. Mi gordo preciosísimo. Exacto. Emiliano. Sano. Amén. Amén. Yo tuve un capricho, no es capricho porque sabemos que después de todo lo que estoy diciendo esto jamás va a ser un capricho, pero sí le decía a mi esposo, yo quiero hacerlo con un médico venezolano. No quiero preguntar y que no me respondan. Necesito un médico que me responda todo lo que yo pregunte y que no me juzgue por preguntar todo lo que yo quiera preguntar. Conseguimos ese médico. Maravilloso. Todavía me veo con él. Y
Y fue un embarazo espectacular. Ujú. Él me puso justamente para evitar la preeclampsia, que no sé si será algo que todos los médicos hagan, pero el mío lo hizo y Ajá. funcionó conmigo. Ok. En mi caso, fue un tratamiento súper sencillo. Yo lo que me tomaba era una aspirina de bebé todos los días. Ok. Más nada. Ok. Buen dato. Y sí, bueno, pero siempre tienen que preguntar porque Por obviamente supuesto. cada caso. Por supuesto. Y en mi caso funcionó súper bien porque yo tuve mi embarazo muy, muy feliz, rodeada de mucha gente espectacular. Mi esposo feliz. Estábamos evolucionando muchísimo, seguíamos en terapia. Siguen en terapia. Sí, Ok, maravilloso. indispensable. Maravilloso, ok. Sí. Y cuando yo veía que esa barriga crecía y planificábamos cosas, me sentía tan bien. Porque es Ay. como eso que tú quieres vivir y anhelas y anhelas y anhelas y lo estás viviendo y no te lo crees. Correcto, era como un sueño, Sí. claro. De hecho, recuerdo esas navidades antes del nacimiento de Santi, una tía amada que lamentablemente falleció de cáncer, pasó esas navidades con nosotros. Fueron tantos los regalos que yo recibí, que nosotros recibimos en ese embarazo. Imagínate. Fueron muchos, muchos. Y todavía estábamos en pandemia. Yo me acuerdo que hasta me dio COVID porque mi tío, el esposo de mi tía, trajo qué el susto. COVID de un viaje de Puerto Rico. Y teníamos COVID los 4 encerrados en la casa. ¿Embarazada? Embarazada. Ay, qué susto. Pero Tenía sí te como daban- 7 Pero te meses. daban miedos, embarazada. Claro, me dio un Ok. miedo terrible, pero bueno, después yo dije, ya, no podemos hacer más Claro, nada, vamos a gozar, claro. vamos a abrazarnos porque ya tenemos COVID todos. Claro, claro. Y nuevamente, aferrada a la fe. 100%. Sí, ok. Amén. En mi gordo, cada eco más perfecto. Amén. Órganos perfectos. Yo, por favor, revísenle las cavidades del corazón. Revísenle luego que, por supuesto, todo estaba aquí metido. Ujú. Y Emi nace con cesárea programada porque ya había tenido una cesárea Claro. previa. Y había pasado muy poco tiempo, porque eso fue en Claro. 2020 y él estaba naciendo en 2022. Ujú. Nace perfectamente sano, Amén. con unos cachetes comestibles, con unos ojazos. Dios mío, increíble. Era un niño enorme en el momento de nacer todavía. Emi es ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? 3. 3 años. 3 años. Emiliano. Cumple 4 de febrero, Dios mediante. Amén, amén. Mi gordo llegó a revolucionarnos la vida, o sea, en todos los sentidos. Yo creo que el trabajo que de repente mi esposo no pudo hacer psicológico con un psicólogo como lo hice yo con el doctor Rigoberto, yo creo que él lo hizo con el gordo, con Emiliano. Claro, claro. Le digo Santi, por supuesto, como todas las Ay. mamás le decimos a los otros hijos. Le cambian los Otros nombres, por supuesto. A la pobre, mi perrita se llama Cata y a la pobre Cata le digo Emiliano. Y yo creo que fue ese regalo que es poder vivir. ¿Sabes algo? Cuando yo tuve a Santi, me decían qué fuerte eres, qué valiente eres. Cuando falleció me dijeron qué fuerte eres y qué valiente eres. Y yo decía, ¿pero por qué? No entendía. Porque es que esa fue mi primera experiencia. Yo no sabía compararla con algo más. Además, con Ana Sofía me pasó igual. O peor, porque con Ana Sofía ni siquiera tengo recuerdos. Más que un proceso en una clínica. En cambio, ahora que tengo a Emiliano, puedo entender la maternidad desde otro punto de vista. Eso que yo escuchaba que decían, mira, es que estoy muerta, estoy cansada, pero es que no puedo más. Es que no puedo entre el colegio, la casa, el niño. Yo decía, pero ¿por qué no? Sí. Claro, es que dentro de las dificultades para mí era más fácil. ¿Por qué? Porque yo me encargaba de cubrir todas las necesidades de mi hijo. Pero cuando yo veía, por ejemplo, yo te veía a ti en redes, que desde siempre te seguí, porque de hecho llegué a Coloring gracias a ti. Qué bella. Y yo anhelaba, yo decía, lástima que Santi no va a poder estudiar en esa escuela tan espectacular. Cosas así. Y cosas como veía otras personas en redes que son mamás espectaculares, que siempre fueron para mí como esos ejemplos a seguir. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Más o menos mi mamá fue una madre ha sido una madre espectacular siempre. Mi mejor ejemplo, porque de verdad que mi mamá, yo digo que viene del futuro. O sea, mi mamá me metió en psicólogo a mí desde que yo tenía 1 año. Muy bien. Y acá, vamos a decir 5 años. Y ella siempre se adelantó a muchos procesos que yo podía vivir y ella de verdad que me brindó muchas herramientas y mucho amor y mucho apoyo en todo. Ha sido mi fan número 1 siempre. Haz lo que tú puedes. Entonces, yo he tenido ese ejemplo.
y creo que lo he utilizado lo mejor posible, ya con las modificaciones que uno normalmente les agrega. Pero siento que ya puedo entender claramente lo que ustedes decían siempre. Porque yo estaba sujeta a un diagnóstico. Claro. No al proceso normal de la vida, en el que tú estás obligado a educar a un niño para que sea íntegro, para que esté sano emocionalmente, para que pueda dar lo mejor de sí, para que se sienta bien consigo mismo. Es complicado. Es un trabajón. Eso no es cualquier cosa. Y sí, ciertamente lo comparé de esa forma. Dije, yo creo que hasta fui bendecida porque de hecho hay niños con síndrome de Down que tienen complicaciones mayores. El mío, aunque las tuvo, pude manejarlas. Y siempre fue feliz. Y no era, por ejemplo, como otras mamás que tienen niños con condiciones que ni siquiera tienen contacto con visual de amor. Claro. Mi hijo me dio todo el amor que pudo. Entonces siempre sentí esa bendición. Entonces ahora que tengo a mi gordo Emiliano, que llegó a revolucionarnos la vida, es así como que ya entiendo. Claro, esto es así. Y entonces me cuido de lo que digo para que él no lo repita. O de repente de que estoy gorda, para que él no se dé cuenta que yo estoy diciendo que estoy gorda, para que él se sienta bien como sea que él esté, porque su mamá también se siente bien como está. Y para no hablar mal de los demás delante de él, para que él tampoco lo haga más adelante, porque es que somos su ejemplo a seguir. Total. Entonces empiezas a entender todo el proceso. Sí. Y me lo estoy gozando demasiado. Amén. De verdad. Amén. Porque además la carita es como ver a mis 3 hijos. Ay, qué es como belleza. una mezcla. En serio, físicamente lo ves así. Ay, qué belleza. Qué belleza. Y es candela, pura. Tremendo. Es incansable. Él vale por los 3, mi amor. Ya, te vino la revolución completa, hermana. Muy bien. Pero me tus 3 hijos. Pero me lo estoy seres. gozando demasiado. Porque, Me encanta. porque sí, hay algo que siempre he pensado y digo que puedo contar esa fase tan difícil de mi vida. Que bueno, son esos dolores por los que pasé, pero también puedo contar las bendiciones y la virtud de poder vivir este proceso que estoy viviendo al lado de un hombre que me ha dado un apoyo infinito. Y que gracias justamente a que él ha estado allí, siempre hemos hecho un muy buen equipo. Hemos tenido cualquier cantidad de inconvenientes, problemas de matrimonio. Claro. No hemos estado de acuerdo en miles de cosas. Por supuesto. Avanzamos con todo eso, pero justamente por su sensibilidad, por todo lo que hemos querido alcanzar, siempre hemos estado juntos. Siempre ha sido esa respuesta. Él conmigo, yo con él. ¿Para dónde es que es? Vamos, belleza. ahí vamos. Porque, bueno, la probabilidad de que las parejas se separen en este tipo de casos son súper altas. Y nosotros sobrepasamos eso. Que, ojo, me dicen, no, bueno, si ya ustedes pasaron por eso, pueden pasar por cualquier cosa. No, gracias, no quiero pasar por más Ya. cosa. Ya, hasta aquí terminaron los retos. Hasta aquí terminó por la favor. batalla, las pruebas de la guerrera, o sea, de que la guerrera de luz, ya Diosito ya te demostró todas las batallas que puedes luchar. Por favor, yo te amo, te adoro, no te voy a abandonar nunca, sigo en fe. Pero permíteme seguir disfrutando de esto. Eso va a ser así, mi Nani, eso va a ser así. Y amo haber terminado este capítulo con ese gordo Emiliano de 3 años, lo reconstruida que estás, emocional y psicológicamente y espiritualmente. Y como te digo, recapitular esta historia siempre va a valer la pena. Y en momentos especiales, porque el propósito siempre es llegar a las familias que lo necesitan escuchar. Tú le puedes cambiar la vida a alguien de solo escuchar tu historia. La puedes conectar con Papá Dios y la puedes conectar con la felicidad que pudiera parecerle lejana en este momento, pero que tu historia es esperanzadora totalmente. Sí. Así que te agradezco tanto haberla nuevamente compartido con nosotros. No, demasiado feliz. Gracias. Y que todos escuchen que uno nunca está solo, porque Diosito siempre está allí. Y definitivamente creer en Él. Yo sé que es difícil, muy difícil, porque yo he estado allí. Y te sientes en un limbo enorme y no sabes por qué pasan esas cosas. Pero les prometo que Dios no nos abandona nunca. Amén. La fe es la respuesta. Amén. Y a ustedes, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por compartir esta historia que seguro le va a llegar a una familia que lo necesita y seamos una cadena de favores. Porque mientras más compartimos esto, podemos unirnos en la misma sintonía y ser cada vez una mejor sociedad. Gracias por haber compartido, por haberte suscrito, por haber dado like. Déjame tu comentario, por favor. Anani estará pendiente de responderles. Y para mí será una felicidad enorme
volverme a encontrar con ustedes en este espacio en una próxima oportunidad. Mismo canal, a la misma hora. Siempre estoy aquí presente. Un beso y hasta siempre. Bye. ¡Súper! Hablemos Estilo Mamá Podcast fue presentado por Platina Insurance.